con su Biblia al libro de Hechos, capítulo 12. Vamos a leer del 1 al 8. Amén. Hechos, capítulo 12, versículos del 1 al 8. Y seguimos leyendo la palabra con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. ¿A quién mató? A Jacobo. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno. Repita conmigo: 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiase. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Qué hacía la iglesia? Orar sin cesar. Dígale que tiene al lado, pendiente, que la iglesia ora por ti sin cesar. Amén. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados. ¿Qué hacía Pedro? Durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel: cíñete. Toca el que tiene al lado, dígale: cíñete. Y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Amén. Pon tu mano en el corazón, cierra tus ojos. Vamos a darle gracias a Dios y repite conmigo: gracias, Padre, por haberme traído a este lugar. Gracias, Señor, por esta palabra. Abre mis sentidos espirituales. Ministra a mi corazón cada palabra. Que sea como semilla que sembrada en buena tierra va a dar frutos al 1000 por 1. Amén. Les voy a invitar a que estén cómodos. Amén. Y fíjense, para entrar en contexto, eran tiempos de Herodes, tiempos difíciles para la iglesia cristiana, porque sufrió gran persecución. Pero paradójicamente, al mismo tiempo que la iglesia era perseguida, esta iglesia crecía y crecía. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios había descendido en el lugar a través del Espíritu Santo. Porque cuando el Espíritu Santo desciende, es para transformar el lugar. ¿Cuántos creen que ya el Espíritu Santo está aquí? Amén. Entonces toque el que tiene al lado y dígale: prepárate, porque el Espíritu Santo llegó para transformar. Amén. Llegó para transformar. Amén. ¿Cuántos lo creen? ¿Y cómo sé que lo estás creyendo? Entonces aplaude sobre tu cabeza, porque el Espíritu Santo ya está en este lugar. Amén. Y en ese mismo tiempo, el apóstol Jacobo era el pastor de la iglesia de Jerusalén. Y este señor, el rey Herodes, lo apresó y además lo mató. Pero él pretendía hacer lo mismo con el apóstol Pedro. Lo que no contaba
era con una iglesia que se unió y empezó a orar sin cesar. Amén. Y esa iglesia que se sentó o que se encerró en su aposento a orar sin cesar, es la misma iglesia que puso de rodillas a todo el imperio de Roma. ¿Y por qué? Porque la iglesia, a través de la oración, es un ente que tiene poder para derrotar a las tinieblas. ¿Qué tiene la iglesia? Poder para derrotar a las tinieblas. Así que diga esta noche: diablo, se te acabó el bochinche, porque aquí en Petare hay una iglesia que se va a encerrar a orar sin cesar, y a través de la oración te vamos a derrotar. Se te acabó el bochinche, porque a ti y a tus potestades esta noche te derrotamos. Amén. Te derrotamos. Y pregúnteme, ¿qué hizo Pedro estando en la cárcel? Ay, pero yo como que estoy hablando solo, pero con ganas. ¿Qué hizo? Amén. Pedro durmió. Fíjense que el versículo 6 nos dice: cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados. Y no se preguntarán, bueno, pero si estaba preso, ¿por qué dormía? Pregúnteme ahora con ganas: ¿por qué dormía Pedro? Amado, Pedro dormía porque él reposaba en las promesas de Dios. ¿Qué hacía Pedro? Reposaba en las promesas de Dios. Y fíjense lo que dice el libro de Juan, el capítulo 21, versículo 18. Juan 21, 18. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías. Ceñir quiere decir vestir en este contexto. E ibas a donde querías. Mas cuando seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieres. Cuando Pedro estaba preso, era relativamente joven. Si ya Cristo le había dicho que cuando él fuese viejo, otro lo iba a vestir, cuando él estuvo en la cárcel se acordó y dijo: bueno, esta noche no es mi fin, porque Cristo me prometió y me profetizó que yo voy a ser viejo y que otro me va a ayudar a vestir. Amén. Entonces, él reposó en las promesas de Dios. Pero cuando hablo de dormir, muchos cristianos se confunden y piensan que, bueno, como yo soy cristiano y creo en Dios, yo me voy a quedar en mi casa porque se va a dar el milagro todos los días de que me toquen la puerta y me traigan el sustento. Diga, uy, 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 uy. El reposar en Dios quiere decir en creer en sus promesas, pero hay que moverse en fe. Cuando Dios le promete a Abraham, le promete a Moisés y le promete a Josué la tierra prometida, valga la redundancia, Él les dijo: te voy a dar una tierra, pero resulta que la tierra prometida estaba habitada. O sea, no le estaba dando un regalo, porque Dios no es alcahuete. Diga conmigo: Dios no es alcahuete. Él se le presentó a Josué y le dijo: esa es la tierra prometida, pero mira que te mando que te fueses y seas valiente, porque yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. Y así fue cuando esa promesa se le reveló a Josué, y Josué fue y tomó la tierra prometida y fue conquistando de batalla en batalla y fue conquistando pueblo por pueblo, porque tenía el respaldo y la promesa que Dios le había hecho. Amén. Dios te dice en esta noche: levántate, no te duermas, porque Dios está contigo. Si quieres emprender un negocio, hazlo, porque yo te voy a respaldar. Amén. Yo te voy a respaldar. Amén. Y esto nos dice que la oración sin cesar activa varias cosas. Lo primero que activa la iglesia, la oración sin cesar de la iglesia, es la palabra profética. ¿Qué es?
la palabra profética. Y como les decía, Pedro estaba tranquilo porque sabía que no era su fin. Él sabía que esa noche no iba a morir, porque a él le habían hecho una promesa. Y ojo, Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si ya Él lo prometió, si ya Él lo colocó aquí, espera, ten fe, porque lo va a cumplir. No sé si hoy, no sé si mañana, pero ten la seguridad y la certeza de que Dios lo va a cumplir, porque ya lo prometió. Y si lo prometió, Dios cumple. Si lo prometió, Dios cumple. Amén. Esto te quiere decir, hermano, que tu destino no lo va a condicionar Satanás. Tu destino no lo va a condicionar lo que está sucediendo hoy. Tu destino lo condiciona las promesas que ya Dios te dio. Y Dios te prometió, según su palabra, que no hay justo desamparado ni hijo de justo mendigando pan. Entonces, si hoy tienes escasez, ten fe, porque Dios te va a poner en abundancia. Dios solamente te está enseñando a vivir en escasez para luego colocarte en abundancia. Si Dios te prometió que va a mandar a sus ángeles a que te cuiden, su palabra dice que vamos a activar ángeles guardianes a nuestro alrededor. Y a nuestro alrededor ellos pelean nuestra batalla y nos cuidan. Eso es protección. Si Él prometió que vas a ser próspero, su palabra dice: quiero que seas prosperado en todas las cosas. Entonces, no tengas miedo, emprende tu negocio, ponga a producir los dones que Dios te dio, que tus manos, todo lo que van a tocar, lo va a prosperar, porque Dios lo prometió, y si lo prometió, lo va a cumplir. Amén. Dios te prometió sanidad. Así que si tienes una condición de quebranto hoy, eso no quiere decir que llegó tu fin. Si a lo mejor tienes un diagnóstico médico, eso no quiere decir que llegó tu fin, porque la palabra de Dios dice que Él es sanidad y medicina. Por su llaga nosotros fuimos sanos. Así que si tienes una condición médica, hoy mismo la echamos por tierra y la cancelamos en el nombre poderoso de Jesús, porque por su llaga somos sanos. La sangre de Cristo tiene poder y se derrama en ti esta noche. Todo espíritu de enfermedad se tiene que sujetar debajo de nuestros pies, porque están derrotados por el poder de la palabra y por la sangre de Cristo que se derrama en cada uno de ustedes esta noche. Amén. ¿Cuántos lo creen? ¿Y cómo sé que lo estás creyendo? Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos dicen aleluya? Amén. A Venezuela no la condiciona ninguna situación actual. A Venezuela no la condiciona una maldad ni de un lado ni de otro. A Venezuela la condiciona la promesa que Dios nos hizo a través de sus profetas. Porque los profetas dijeron hace algunos años que se va a desatar un avivamiento en Colombia. Ese avivamiento va a pasar a Brasil. Y entre los dos países, el que está en el medio, que es Venezuela, se va a encender con ese avivamiento. Pero el avivamiento de Venezuela va a ser mayor que lo de los lados, porque este fuego va a agarrar todo el continente y van a venir otras naciones a ver y a beber del fuego de Venezuela. De otras naciones van a venir a beber del avivamiento de Venezuela. Amén. Así que no es el hoy el que condiciona el futuro, son las promesas de Dios, y como Él lo prometió, lo va a cumplir. Amén. Lo va a cumplir. Gloria a Dios. Wow. Presencia de Dios en este lugar, en esta noche. Wow. Lo segundo que activa la oración sin cesar de la iglesia es operaciones angelicales. ¿Qué dije? Operaciones angelicales. Y en ese mismo versículo 7, la palabra nos dice: y he aquí
que se presentó un ángel del Señor. ¿Quién se presentó? Un ángel del Señor. Amén. Y me gusta lo que dice Hebreos capítulo 1, versículo 14. No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de salvación. ¿Cuántos son herederos de salvación? Amén. Y si a esto le sumamos el Salmo 91:11, que nos dice así: pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Amado, Dios ya puso sus ángeles a nuestro servicio. Sus ángeles nos van a guardar nuestra entrada y nuestra salida. Pero somos nosotros los que lo tenemos que activar con la oración. Amén. Levante su mano y repita conmigo: en el nombre poderoso de Jesús, activamos ángeles guardianes acampando a nuestro alrededor, que van a cuidar nuestra entrada y nuestra salida. Amén. Y la palabra de Dios dice que esos ángeles van delante de ti peleando como un gigante poderoso. Entonces, amados, en nuestras oraciones tenemos que hacer fuerza para activar ángeles guardianes, y que no nos dejemos llevar por los comentarios, que si hoy robaron la camioneta, que si ayer lo hicieron, que lo están haciendo en la mañana, que lo están haciendo en la tarde, que ya no importa el horario, que ya no importa dónde se montan, dónde se bajen. Usted simplemente suelte la palabra. Eso no es conmigo, porque ángeles guardianes acampan a mi alrededor, pelean por mí como gigante poderoso y me cuidan y me respaldan, porque allá arriba hay un Dios todopoderoso que posa su mano sobre mí y me protege, porque yo no soy de este mundo, yo soy hijo de Dios y pertenezco a su reino, y por eso sus ángeles están a mi alrededor, acampando y peleando por mí en todo momento. Amén. ¿Cuántos creen que hay ángeles guardianes aquí? Amén. Bate palmas sobre tu cabeza entonces. Gloria a Dios. Y lo tercero que se activa cuando la iglesia ora sin cesar es la capacidad de ver la luz en la oscuridad. Capacidad de ver la luz en la oscuridad. El versículo 7 sigue diciendo: y una luz resplandeció en la cárcel. Una luz resplandeció en la cárcel. Eso quiere decir que estando preso, cuando se presentó el ángel, Pedro vio cómo todo resplandeció, apareció una luz y vio cómo la celda se iluminó. Y me gusta lo que dice 2 de Corintios 4, versículo 6. 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Amén. Y desde el principio, desde el Génesis, es Dios el que ha soltado la palabra. El mundo estaba en tinieblas y Dios dijo: hágase la luz. Entonces quiere decir que Dios siempre va a mandar la luz en medio de la oscuridad. Y si nos vamos al concepto de lo que es la oscuridad, que la oscuridad es sinónimo de tinieblas, la oscuridad no tiene un concepto como tal, un concepto propio. La oscuridad, donde usted lo busque, inclusive desde el punto de vista científico, la oscuridad es la ausencia de luz. Entonces, donde hay luz, no hay oscuridad, y si no hay oscuridad, no hay tiniebla. Amén. Y eso es lo que quiere Dios. En medio de tu problema, en medio de tu tribulación, Él te manda una luz para recordarte que Él tiene el poder, que Él es la luz, que Él es el camino, que solamente a través de Él podemos resolver y salir de toda mala situación. Amén. Entonces, ya sabemos, donde hay luz, no hay oscuridad, y somos hijos de Dios, hijos de la luz. Por eso tenemos que resplandecer donde quiera que vayamos. Amén. Y lo cuarto
que activamos cuando la iglesia ora sin cesar es el toque de los ángeles. El toque de los ángeles. Y en el mismo versículo 7, avanzamos ya en la mitad y nos dice, y tocando a Pedro en el costado, le despertó. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó. Y me llama la atención de, a veces cuando vamos a despertar a nuestros hijos, uno no se fija dónde lo va a tocar para despertarlo. Pero aquí el ángel fue específico. Él lo tocó en el costado. Pregúnteme, hermano, ¿por qué en el costado? En el costado porque el costado es profético. Cuando Dios colocó a Adán en un largo sueño para que saliera Eva, a él lo durmió. ¿Y de dónde salió Eva? De su costado, de la costilla. Lo mismo pasó con Jesús. Jesús es crucificado y estando en la cruz, para terminar de matarlo, le traspasan el costado. Y en este caso, Dios permite todo esto porque de tu costado Él quiere sacar algo nuevo. ¿Qué quiere sacar? Algo nuevo. De Jesús salió esa sangre divina, esa sangre del Cordero, esa sangre que tiene poder. De Adán sacó nada más y nada menos que a la mujer. Y Dios en este momento te quiere tocar para sacar lo nuevo que hay en ti. Pero el toque de Dios trae consigo varias cosas. Lo primero que hace el toque de Dios en ti es despertar. El toque de Dios en ti te despierta. Y las tinieblas le temen a una iglesia que esté despierta. No sé si se preguntaron, bueno, pero si la iglesia oraba sin cesar, ¿por qué permitieron que muriera el primer apóstol, que muriera Jacobo? Porque a lo mejor la iglesia en ese momento estaba dormida. Luego que matan a Jacobo, la iglesia se despierta, ora sin cesar y hacen el milagro sobre Pedro. Y a las tinieblas eso los pone a temblar. Una iglesia que esté despierta y que esté orando sin cesar. Amén. ¿Por qué? Porque cuando la iglesia está despierta, está velando por sus miembros. Amén. Ay, pero eso sonó así como que... Lo segundo que trae el toque de Dios es liberación. ¿Qué trae? Amado, muchos cristianos, aunque son tocados por Dios, tienen cadenas en las manos, al igual que Pedro. Tienen ataduras que todavía vienen arrastrando del pasado. Y esas cadenas que tienen en las manos, a veces no les permiten el ofrendar, no les permiten el diezmar. Y es cuando nos preguntamos, bueno, pero si yo trabajo y trabajo y trabajo, ¿por qué no prospero? Tendríamos que preguntarnos, ¿estás diezmando? ¿Estás ofrendando? Y eso no es un capricho del hombre, no es un capricho de la iglesia. Eso es una llave que Dios colocó en la Biblia desde el Antiguo Testamento para activar la prosperidad. Pero cuando no diezmamos, cuando no ofrendamos, diga, ay, 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 activamos un espíritu de pobreza. Sé que no les va a gustar a muchos. Cuando no diezmamos o no ofrendamos, activamos un espíritu de pobreza. Y todo aquel que diezmó, ofrendó y fue reflejado en la Biblia, esa persona fue próspera. Me gusta mucho el pasaje donde la viuda, que solamente tenía un poquito de harina y un poquito de aceite, se le presenta el profeta Elías y le dice, vengo en el nombre de Dios para que me des de beber y de comer. Y ella le dice, wow, pero si lo que tengo es un puñado de harina y un poquito de aceite, ahorita estaba buscando una leña para hacerme una torta que comamos mi hija y yo, y ya nos resignemos a morir porque no hay más alimento. Ella, a pesar de la situación, creyó
en la palabra del profeta Elías. Y primero le sirvió a él. Y ahora pregúnteme qué le pasó. Pregúnteme con Ana. En su casa nunca faltó ni el aceite ni la harina. Dios se mostró sobrenatural sobre ella, se glorificó y la produjo sobreabundantemente. Dios es un proveedor que todo lo puede, porque Dios es el dueño del oro y la plata. Y Dios bendice al dador alegre. Así que Dios te está diciendo en esta noche que diezmes, que ofrendes, porque las bendiciones las tienes retenidas y Él quiere abrir la ventana de los cielos para bendecirte hasta que sobreabunde, para bendecirte hasta que sobre y abunde. Y me gusta lo que dice Proverbios 11:24. 11:24 en Proverbios nos dice: hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Entonces, amado, esta noche vamos a execrar todo espíritu de pobreza. Amén. Porque esta noche nos vamos a convertir en un dador alegre. Amén. Repita conmigo: te pido perdón, Señor, si hasta hoy te he robado, porque no he ofrendado o no he diezmado. Pero hoy apelo a tu infinita misericordia y te pido que a partir de hoy canceles todo espíritu de pobreza, canceles todo aquello que tiene detenido mi crecimiento, y me aferro a tus palabras y declaro en el nombre poderoso de Jesús que a partir de hoy mi casa y yo te serviremos, y tú nos vas a proveer de manera sobrenatural. Todo lo que mis manos toquen va a ser próspero en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por corregirnos. Porque qué padre que quiere a sus hijos no lo corrige. Amén. Y lo tercero que sucede cuando recibimos el toque de Dios es que creamos una habilidad para recibir instrucciones. Creamos una habilidad para recibir instrucciones. Lo primero que el ángel le dice a Pedro es: cíñete. Toca que tenga al lado y dígale: cíñete. Y cíñete quiere decir vestirse. Tiene relación con nuestra propia identidad. Y Satanás ha venido tentándote con el mundo, con las cosas del mundo, para envolverte, para que esa identidad de cristiano que tú adquiriste cuando recibiste a Cristo en tu corazón, para que esa identidad de cristiano que se te ha formado en cada una de las palabras que se ha dado aquí sobre cultura de reino, se te olviden y vuelvas al viejo hombre con el viejo vestido. Diga: uy, 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 renuncio. A partir de hoy, boto todo lo viejo y renuevo mi closet. Amén. Lo segundo, o la segunda instrucción que le da Dios a Pedro es: cálzate. Toca que tenga al lado y dígale: cálzate. Y eso quiere decir que Pedro tenía las sandalias flojas. Y las sandalias flojas habla de ese cristiano tibio, de ese cristiano que escucha la palabra pero que no la aplica, de ese cristiano que está viviendo un evangelio light. Que si voy al servicio está bien, pero si llego a mi casa y hay un vallenato, una pachanga, yo me meto en la pachanga. Si está la tomadera de caña, yo tomo la caña. Yo voy a la iglesia, pero cuando regreso a mi casa me quedo en el mismo entorno, en la misma parentela.
Y Dios te está diciendo en esta noche que ya es hora de que dejes el antiguo hombre y que dejes de ser ese cristiano light. Me gusta lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 15. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Una de las características del cristiano light es que está en la iglesia, escucha la palabra, pero no la aplica. Y si no la aplica, de repente en la calle se consigue una situación difícil y lo primero que reacciona es con agresividad. Dios te está diciendo, esta es la noche donde debes renunciar a ese evangelio light, porque se acerca el tiempo de la venida de Cristo y somos los llamados para poder reclutar a ese ejército que se va a salvar, porque a través de nosotros Cristo tiene la esperanza de salvar a la humanidad. Pero si te quedas en tu casa viendo películas, no hay manera de que ayudes a Cristo como ejército. Tienes que salir a la calle a predicar el evangelio a tiempo y a destiempo, porque la hora se acerca, porque Cristo va a venir por segunda vez al arrebatamiento, y cuando estemos en el cielo vamos a tener que rendir cuentas y nos va a preguntar, ¿cuántos convertiste? Bueno, algunos, no, la idea es ¿cuántos convertiste? Miles, millones, fueron masas, porque me dejé llevar por el Espíritu Santo y prediqué el evangelio en todo momento y en todo lugar. Dios quiere que en esta noche te levantes como su ejército y prediques su evangelio de paz. Que prediques el evangelio de paz en el trabajo, en el colegio, en la oficina, en la calle, en el mercado, en las marchas, en las colas. Que prediques el evangelio de paz. Amén. Que seas ese predicador de paz. Amén. Gloria al Señor por su palabra. Lo tercero que sucede cuando Dios nos toca es la tercera instrucción que les da. Le dice, envuélvete en tu manto. Y este manto habla de cobertura. Cuando Satanás quiere atacar, o cuando el lobo quiere atacar a las ovejas, trata de ubicar siempre la oveja que o se queda atrás o que se sale del rebaño, para después acorralarla. Y en ese momento es cuando él ataca. Pero ¿qué le pasa cuando el rebaño se mantiene junto? No hay manera de que ese lobo lo ataque. ¿Por qué? Porque ese rebaño está bajo la cobertura del pastor que lleva a las ovejas en ese momento. Y eso sucede con el cristianismo. Nosotros tenemos una cobertura. Nuestros apóstoles tienen una cobertura. La cobertura de Barquisimeto es el apóstol Nergio con la profeta Mercedes. Ellos son la cobertura de nuestros apóstoles Luis y Cecia Silvera. Y a su vez ellos nos transfieren esa cobertura o ese manto. Y les tengo una noticia esta noche, díganme, suéltemela. Nuestro manto es un manto apostólico. ¿Qué dije? Es un manto apostólico, pero ese manto apostólico no se queda aquí. Ese manto apostólico es transferible. Solamente Dios te está diciendo, quédate bajo la cobertura que yo te voy a proteger. Y pregúnteme, ¿qué hace la cobertura por mí? ¿Qué hace la cobertura por mí? Amado, la cobertura, al igual que como lo hizo Cristo con sus apóstoles, Cristo intercedía y se fue a la diestra del Padre a interceder por nosotros a través, mediante Dios. Lo mismo hace nuestra cobertura con nosotros. En Barquisimeto hay un apóstol que ora por todas las veredas. En Maracay hay unos apóstoles que oran por nosotros. Y en Petare hay unos apóstoles que oran por ustedes. Amén. En Petare, amado, cuando yo paso el reporte, el 70% del tiempo de oración es de nuestra amada cobertura. Y eso quiere decir que ella está ahí día y noche velando.
velando por cada uno de sus problemas, velando por cada una de las tribulaciones, orando por cada enfermedad, orando por cada sanidad, orando porque se levante cada uno de los hijos por lo que nosotros queremos que estén aquí, orando porque se llenen las sillas. Y eso nos dice que si queremos protección, debemos cubrirnos bajo el manto. ¿Qué debemos hacer si queremos protección? Entonces, amados, no se separe. Y el manto, ojo, el manto no es para tocarlo, el manto es para cubrirse. Pregúnteme, ¿cómo es eso? No sé si lo entendió. ¿Cómo es eso? La Biblia dice que cuando tú tocas el manto, tú lo estás dañando. Es decir, ¿qué sucede cuando tocas el manto? La gente se refiere a toque de manto a aquellas personas que murmuran, a aquellas personas que afectan a su cobertura. Esas personas que cuando tocan el manto, muchos cristianos dicen que ay, 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 porque tocó el cable 220. Porque Dios es celoso con sus hijos. Y cuando te metes con su manto, Dios derrama su poder sobre ti, pero no para sanar. Diga, uy, 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 uy. Pero en esta noche, yo sé que aquí nadie toca el manto. Esta noche todos nos cubrimos con ese manto. Y tuvimos la dicha de estar en la prédica del domingo pasado, donde el manto apostólico de nuestros pastores fue colocado sobre nosotros. Y eso nos empoderó para que pudiéramos transferir ese manto, esa cobertura. Amén. Entonces, amados, yo esta noche les invito a los que quieren ser cubiertos con ese manto, que se